7 días tras la tragedia, una niña sobrevive y descubre un detalle increíble que transforma su vida. Sofía apenas puede recordar los días cálidos antes del desastre, cuando el sol brillaba sin preocupación y el aroma de las tortillas recién hechas llenaba su hogar. Su madre, el corazón de su vida, la primera en risas y juegos, ya no estaba. Una semana ha pasado desde que aquel accidente en la carretera le arrancó el aliento, y cada segundo que pasa se siente más perdida. El pueblo, con su amor desbordante y abrazos reconfortantes, es como un océano en el que se siente ahogar, un sistema que intenta envolverla, pero que no consigue atenuar el eco del vacío. Las palabras de su abuela resuenan nuevamente: la vida sigue, mija, pero para Sofía, colmar el abismo del dolor parece una tarea titánica. 95% de su alma está atrapada en la tristeza, sintiéndose como un extraño en su propia piel. Cuando cierra los ojos, ve los recuerdos fugaces de su madre, la voz alegre, la risa contagiosa. Pero luego aparece su cara, seria y ausente. Las sonrisas del pueblo se transforman en miradas de compasión que la paralizan. Sofía quiere gritar, lanzar su rabia al viento, pero solo logra dibujar una mueca de dolor. La presión se intensifica. Despertará alguna vez del pesadilla que la envuelve. Mientras avanza la semana, el silencio se vuelve su único refugio, una manta oscura que la envuelve. En su mente, luchan el deseo de aferrarse a esos recuerdos y la necesidad de deshacerse de la soledad que se ha apoderado de ella. El consejo de su abuela se siente como un insulto, huidizo y remoto. La vida, en su forma más cruel, se ha llevado lo que más amaba, ahora debía enfrentar un mundo que parecía inhumano. Sofía juega a ser fuerte, pero el espejo le refleja a una niña quebrada. En su búsqueda por significado, las horas transcurren lentas. Un día, el 7º exactamente, se atreve a abrir el ático de su hogar. No sabe qué espera encontrar, pero el corazón late con fuerza mientras una brisa tenue acaricia su rostro. En una esquina, una vieja caja se encuentra cubierta por una capa de polvo. Sofía siente un tirón en su interior, como si la caja la llamara a descubrir un secreto. Al abrirla, sus dedos se encuentran con cartas de amor que su madre había escrito. Su letra fluida parece susurrar historias de sueños y luchas, de anhelos de ser artista. Cada línea escrita resuena en su ser, y Sofía se siente transportada a un mundo donde su madre estaba viva, llena de vida, colores y esperanza. Pero la cruel realidad la agobia. ¿Cómo podía ella, una niña con un corazón roto, pretender seguir el legado de su madre? Las dudas se apoderan de su mente: ¿y si no soy suficientemente buena? ¿Y si el dolor la detiene a ella también? Su respiración se agita. La lucha entre el deseo de honrar a su madre y el temor del fracaso se intensifica. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras las cartas se despliegan ante ella, la emoción se mezcla con la angustia. Sofía no logra sacudírsela, el eco de lo que pudo haber sido y lo que pudo hacer la abruma. Cada trazo de su madre es un recordatorio de lo que se perdió y lo que se podría intentar alcanzar. La fecha de la exposición se aproxima y la idea aterra. ¿Debería arriesgarse? El dilema se convierte en una batalla interna: el miedo a fracasar, el pánico a ser juzgada, la angustia a perder más. La fuerza que su madre le dio se siente ahora como un peso en sus hombros. Desde una esquina oscura del ático, el silencio le grita que su decisión podría definir su vida. ¿Se atreverá a dar ese paso final o se hundirá aún más? Las preguntas resuenan en su mente, y como una tormenta, las respuestas se escapan.
Sofía se quedó en el ático, atrapada entre el deseo de huir y la necesidad de enfrentarse a su propia verdad. Las cartas aún estaban esparcidas a sus pies, cada una un fragmento de la persona que solía ser. La voz de su madre parecía vibrar en sus oídos, empujándola hacia adelante mientras que su mente la arrastraba hacia atrás, a la sombra de la pérdida. El reloj marcaba el paso del tiempo de manera cruel, recordándole que el momento de la exposición se acercaba. Cada día sentía que el aliento le faltaba, cada noche se convertía en una prueba de fuerza. La vida de su madre la contemplaba desde las páginas de esas cartas, pero realmente podía ella seguir los pasos de alguien tan grandioso. Esa tarde, mientras sus pensamientos giraban frenéticamente, Sofía tomó una decisión. Se aferró a una de las cartas, la imagen de su madre, con una sonrisa resplandeciente, le dio la fuerza que necesitaba. Comenzaría a dibujar. No solo como un homenaje, sino como un grito de vida. Con cada línea que trazara en el papel, querría expresar no solo su dolor, sino la esperanza de que la luz podía filtrarse incluso a través de los agujeros de la tristeza. Regresó a su habitación y preparó su pequeño espacio de trabajo, un viejo caballete, pinceles desgastados y una paleta llena de colores que durante mucho tiempo había mirado con nostalgia. Sentía que cada trazo podría ser un paso hacia la curación. En ese instante, algo cambió dentro de ella. Por primera vez, la sombra del miedo comenzaba a disiparse ante el fulgor de su determinación. Sin embargo, las dudas no tardaron en volver. ¿Sería capaz de crear algo significativo? ¿Esa exposición realmente representaría lo que su madre había deseado? Se permitió sentir el miedo, pero decidió transformarlo en motivación. La intención de honrar a su madre ahora se convertía en un motor, una chispa que encendía su pasión. Sofía sabía que cada obra que naciera de su angustia sería un testimonio de su viaje, una puñalada contra el dolor que la había consumido. Días pasaron, cada uno lleno de horas dedicadas al lienzo, pero también a la lucha entre su autocrítica y la voz de aliento que su madre aún le dejaba. Mientras sus pinceles danzaban sobre la tela, su brazo se sentía más ligero, como si se hubiera sacudido de un peso invisible, una cadena forjada por la tristeza. Sofía estaba aprendiendo a confiar en su proceso creativo, y eso era liberador. No obstante, una sombra se cernía sobre su espíritu. La expo no iba a ser solo una muestra de su arte, también serviría como una confrontación con su propio dolor. Al mirar su trabajo, se dio cuenta de que en cada pincelada había una parte de su historia que estaba dispuesta a revelar. La idea de exponer sus sentimientos a miradas ajenas le provocaba un temblor de inseguridad. Cierta tarde, mientras contemplaba un cuadro que había titulado Raíces de Luz, sintió que una fuerza interna la animaba a seguir adelante. Si lo hago, se lo debo a ella, se murmuró a sí misma. La resolución comenzó a asentarse en ella, pero aún había un resquicio de duda que la acechaba. En el fondo, su mente albergaba un pensamiento preocupante, y si fracasaba, en medio de esa lucha interna, el teléfono sonó de repente, una llamada inesperada que podría cambiarlo todo. Sofía dudó un momento. Al contestar, la voz al otro lado le hizo palpitar el corazón. Hola, Sofía, soy Clara, la organizadora de la exposición. ¿Te gustaría ser parte de ella? El pulso de su corazón resonó en sus oídos. Sofía comprendió que el momento de enfrentarse a sus miedos había llegado. ¿Aceptar la invitación sería la clave para superar su dolor? La incertidumbre la rodeaba como una niebla espesa. Responder a esa llamada podría ser el primer paso hacia un nuevo capítulo en su vida. ¿Lo haría? Sofía tomó una respiración profunda y sintió que sus pulmones se expandían con la mezcla de ansiedad y determinación. La voz de Clara había despertado en ella una chispa de emoción, un deseo de presente que luchaba contra el eco de su pasado. La idea de pertenecer a la exposición la atrapaba en una red de posibilidades y temores. Con el corazón latiendo fuertemente, se sentó en el borde de su cama y se quedó mirando la pared de su habitación, donde algunos de sus dibujos ya colgaban,
como fantasmas de lo que aún no se había atrevido a mostrar al mundo. Cada uno de ellos contenía retazos de su dolor, pero también fragmentos de su esperanza. ¿Soy lo suficientemente buena?, se preguntaba en voz alta. La duda volvía a asediarla, pero ahora sentía que había una urgencia, una necesidad de responder a la invitación. A medida que los días iban pasando, Sofía consumía horas en su estudio, aferrándose a los pinceles con una desesperación renovada. La relación entre su arte y su dolor se tornaba cada vez más evidente. Sentía que cada color que aplicaba era una declaración de su lucha, una reivindicación de la vida que aún le restaba. «Debe ser lo mejor que he hecho», murmuró mientras daba los últimos toques a raíces de luz. En esa pieza, encontraba su propio sol, una luz que parecía oscilar entre lo pasado y lo presente. Sin embargo, cada avance estaba envuelto en la inseguridad de su mente. Durante las noches, las dudas retornaban como sombras voraces. ¿Qué pasará si alguien no entiende mi trabajo? ¿Y si no causan el impacto que espero? Esas preguntas atormentaban sus pensamientos y, a menudo, la mantenían despierta. Estaba a solo una semana de la exposición, y la fecha se sentía como una gran losa cada vez más pesada. Una tarde, mientras paseaba por su barrio, se cruzó con un grupo de niños jugando. Observó sus risas y despreocupación, y un pensamiento la golpeó con fuerza: esa inocencia, esa libertad, era lo que había perdido. En ese momento, decidió que su arte debía reflejar no solo el sufrimiento sino también lo que podía surgir de él. La vulnerabilidad se transformó en una potente energía. Al llegar a casa, se sentó frente a su caballete y comenzó a trabajar en una nueva pieza. Esta vez, no solo pensaba en su madre, sino en sí misma, en sus sueños y en el futuro que anhelaba. Cada trazo parecía acercarla a una nueva identidad, una Sofía que no temía ser escuchada. La conexión entre el pasado y su presente se tornaba más clara, y comenzó a entender que su arte no era solo un vínculo con su madre, sino una forma de reconstrucción personal. El día de la exposición llegó rápidamente. La mezcla de nervios y anticipación apretaba su estómago. Revisó sus piezas una vez más, cada una era un grito, un murmullo íntimo hecho visible. Cuando llegó el momento de presentar su trabajo, los murmullos de la gente se sentían abrumadores. De pie frente al público, Sofía se sintió expuesta, pero ante esa sensación de vulnerabilidad, nació una chispa de valentía. «Estoy aquí para compartir mi viaje», comenzó, su voz temblorosa pero firme. La sala se quedó en silencio, y en ese momento, supo que su verdad necesitaba ser escuchada. Las historias de dolor que había tejido en sus obras no eran solo suyas. Eran universales. Mientras hablaba, se dejó llevar por las emociones, y, sorprendentemente, la respuesta del público fue de profunda conexión y empatía. Sin embargo, mientras se dirigía a su última obra, una sensación de inquietud comenzó a surgir. En la esquina de la sala, vio a alguien que parecía observarla con intensidad. La figura la estremeció, y un torrente de preguntas la inundó. ¿La conocía? Esa mirada deslizó una ráfaga de inquietantes recuerdos. ¿Era posible que su historia todavía no estuviera completamente cerrada? Justo cuando su presentación terminaba, sintió que un nuevo capítulo estaba por comenzar, pero lo que eso significaría, aún estaba por descubrirse. Al salir de la sala, el pulso de Sofía estaba acelerado, una mezcla de adrenalina y tensión que la mantenía alerta. La figura que la había observado continuaba presente en su mente, como una sombra persistente. Con cada paso que daba hacia la salida, se preguntaba si realmente había compartido todas las verdades que albergaba su alma, o si su viaje estaba lejos de haber concluido. Necesitaba claridad. El impacto de su presentación debería haberla dejado satisfecha, pero las dudas volvían como un eco llenando la habitación de su mente. De camino a casa, las calles conocidas comenzaron a parecer ajenas. Cada rincón recordaba momentos que había plasmado en sus obras,
pero también las heridas que la habían traído a este punto. La revelación de su vulnerabilidad había sido liberadora, sí, pero ahora sintió que esa libertad venía acompañada de un precio, una necesidad de confrontar su pasado. Esa noche, sin poder dormir, se sentó frente a su mesa de trabajo. El lienzo en blanco era un mar de posibilidades, pero su mente luchaba por hallar un foco. Decidió que debía enfrentarse a los sentimientos que la habían acompañado durante tantos años. Aunque había hecho progresos, sabía que esos ecos de su infancia seguían ahí, intactos. Fue en ese momento que entendió que no solo se trataba de su madre, sino de conectar con el tipo de niña que había sido, y cómo todo lo que había pasado había moldeado a la mujer que era ahora. Impulsada por una nueva determinación, recogió sus lápices y en lugar de crear algo nuevo, empezó a esbozar una serie de retratos de su infancia, recuerdos imborrables, risas y, sobre todo, momentos de pérdida. Con cada trazo, los recuerdos parecían volver más vívidos. Pudo visualizar a la niña que había sido, con la mirada llena de sueños, llena de vida y, sin embargo, alejada por los estragos de la tristeza. La idea de mostrar esta serie renovó su espíritu. Podría construir una exposición que abarcara no solo el dolor, sino el proceso de sanación. A medida que la madrugada avanzaba, sintió como la pesada niebla que había nublado su mente comenzaba a disiparse. Su arte ya no era solo una exploración de la pérdida, se transformaba en un camino hacia el descubrimiento personal. Era un viaje hacia la reconciliación con su historia. A la mañana siguiente, Sofía se despertó con un propósito. Decidió que contactaría a Clara para referirse a su exposición y compartir con ella la nueva dirección que quería tomar. La idea de incluir la narrativa de su infancia la llenaba de energía. Ya no era solo su dolor, ahora también era un pequeño homenaje a esa niña que había sobrevivido y crecido a pesar de todo. En el transcurso del día, trabajó incansablemente. Mientras tanto, su mente seguía adentrándose en las profundidades de lo que había sido. Sus pensamientos giraban en torno a los secretos familiares que siempre habían estado velados. Sabía que había más de una historia por contar, que podría usar su voz para desenterrar retos y triunfos que no solo le pertenecían a ella, sino a aquellos que, por diversas razones, nunca tuvieron la oportunidad de expresarse. Tratar de encajar a su infancia en sus obras comenzó a parecerse a un rompecabezas que clamaba por ser armado. Finalmente, mientras el sol comenzaba a ocultarse, pensó en cómo podía involucrar a los demás en su proceso. Y aunque quería perfeccionar sus obras antes de presentarlas al mundo, no podía ignorar la necesidad de una conexión más auténtica, más cercana. Su mente empezaba a girar en torno a la idea de hacer una presentación no solo de sus obras, sino de un proyecto colaborativo. Sin embargo, había una sombra en su interior que advertía de aquellas historias que aún estaban por suceder. El día siguiente prometía ser crucial, y mientras se preparaba para dar ese paso, una sensación inquietante la acompañaba. ¿Qué iba a descubrir al abrirse de esa forma? La idea de enfrentar lo desconocido le daba tanto miedo como una extraña emoción de anticipación. Al final de la jornada, comprendió que su búsqueda de verdad no estaba concluida. La mirada del extraño que había observado su presentación seguía presente, y con ella, la pregunta de si realmente estaba lista para desvelar todo lo que guardaba su corazón. Mientras cerraba su estudio, sintió que el verdadero desafío apenas estaba comenzando, como un eco de lo que estaba por venir. ¿Sería capaz de atravesar el umbral de su propia historia y enfrentar aquello que había permanecido oculto durante tanto tiempo? Esa inminente confrontación se sumaba a la tensión que la envolvía, un recordatorio de que cada decisión que tomara la llevaría más cerca de su verdad, o la alejaría de ella. El día amaneció gris, las nubes pesadas ocultaban el sol que, tal vez por la angustia que sentía, parecía un reflejo de su estado interior. Sofía se sentó en su estudio, rodeada de sus dibujos, y cerró los ojos, concentrándose en su respiración. Necesitaba encontrar la calma en medio del torbellino que se agitaba dentro de ella. Era hora de tomar decisiones.
Decidió que la primera acción sería escribir una carta a su madre. Ni siquiera sabía si tendría la valentía de enviarla. Sin embargo, poner sus pensamientos y emociones en papel siempre había sido terapéutico. Con cada palabra que traza, se sentía más ligera, pero también más expuesta. Las frases fluían, algunas dolorosas, otras resolutoras. Querida mamá, comenzó. No sabía si la carta sería una acusación, una súplica de entendimiento, o simplemente un intento de desahogar todo lo que había cargado tanto tiempo. La incertidumbre en su pecho hacía eco de lo que había vivido. Escribió sobre la niña que solía ser, sobre sus anhelos perdidos y las cicatrices que nunca se desvanecerían. Las lágrimas brotaron, pero ya no reprobaba su vulnerabilidad, la abrazaba. Tras terminar la carta, se sintió aliviada, como si un peso hubiera sido retirado de sus hombros. Pero, a la vez, comprendió que esta acción era solo el primer paso hacia un camino más complicado, el de la autenticidad. ¿Qué significaba realmente abrirse a los demás si no podía aceptar su propia historia, la de su madre y la de todos los que la habían rodeado? Así que, mientras pasaba la mañana releyendo sus palabras, la idea de una exposición comenzó a cobrar vida. Quería utilizar su arte no solo para narrar su historia, sino como una forma de crear un espacio donde otros pudieran compartir las suyas. Una muestra que invitara a la sanación colectiva, a la revelación de verdades ocultas. Comenzó a bosquejar un plan, una invitación a amigos, familiares y conocidos a compartir sus historias a través de su arte. Sin embargo, una voz interna le susurraba que esa línea era delgada entre el acto altruista y la exposición de sus vulnerabilidades personales. Colocando el pincel sobre el lienzo, se sentó en la mesa mientras trazaba los contornos de un nuevo retrato. El tema era simple, un espejo. Cada historia que contara se reflejaría en las vidas de aquellos que las compartieran, un llamado a la introspección. El día se deslizó rápidamente entre el sol y las sombras de la incertidumbre. Más tarde, cuando se reunió con Clara para discutir su idea, notó en su amiga una mezcla de emoción y preocupación. ¿Estás lista para esto, Sofía? Abrir el espacio para las historias de los demás puede ser una tarea abrumadora, le advirtió. La duda arremetió en ella de nuevo, como una ola rebelde que quebraba su confianza. Tal vez, abrirse es más desafiante de lo que creí, respondió Sofía, con su corazón latiendo de miedo. Clara sonrió, aunque su mirada era profunda, como si supiera algo que Sofía aún no había descubierto. Pero esa chispa de miedo se entrelazaba con la emoción de la posibilidad. Después de todo, su propia historia había empezado desde la infancia. Se dio cuenta que transformar esta exposición significaba hablar de lo que la había hecho quien es, además de confrontar su propia vulnerabilidad. La noche llegó de forma abrupta, y aunque su mente seguía agitada, se sentía más decidida. Se acurrucó en su sofá y, por fin, se atrevió a enviar la carta. Al presionar, enviar, sintió un alivio tremendo, pero también un hormigueo de ansiedad. ¿Qué respuesta podría encontrar? La comunicación había comenzado, pero las preguntas sobre su madre, su infancia y su propio dolor perduraban como una sombra en su corazón. Mientras miraba por la ventana, inspirándose en la lluvia que caía, una nueva idea surgió. ¿Qué pasaría si la respuesta a su carta también desatara otras revelaciones sobre el pasado familiar que jadeaba en sus recuerdos, esperando ser narrado? Sofía anhelaba despejar ese misterio, un encadenamiento de hechos ocultos que podrían conectar su presente con un futuro desconocido. Pero primero, debía prepararse para el posible impacto que eso tendría en ella, y en su arte. El camino del descubrimiento apenas comenzaba. Con un susurro de incertidumbre flotando a su alrededor, Sofía se preguntó si el significado de la exposición iría más allá de lo que había imaginado. ¿Sería capaz de enfrentar las verdades que podrían estar escondidas? ¿Y qué pasaría si finalmente desvelaba el secreto que había mantenido su vida en la penumbra? Sofía despertó al día siguiente sintiendo una mezcla de ansiedad y anticipación.
La respuesta a su carta la acechaba como un fantasma, preguntándose si sería una llamada a la reconciliación o una nueva herida que abrir. Mientras se preparaba su café, sus pensamientos se dispersaban, pero había un objetivo claro en su mente: avanzar en la planificación de la exposición. Se sentó en su escritorio y comenzó a esbozar lo que sería el formato de la muestra. Tendría un título que resonara, algo que encapsulara la esencia de toda la experiencia compartida. Reflejos del pasado comenzó a cobrar fuerza en su mente. Esa idea no solo representaba las historias ajenas que deseaba plasmar, sino también su propia lucha personal. La firmeza de su pluma contrarrestaba la inquietud que se agazapaba dentro de ella. Mientras trazaba esos planes, recordaba la historia de su niñez, esa sensación de haber crecido en una sombra de silencio y secretos. Su arte había sido su refugio, el primer lugar donde realmente había podido explorar y expresar su verdadera identidad. Pero para poder abrir ese espacio a otros, necesitaba descubrir su propia verdad sin filtros. Cada trazo en el lienzo era un acto de valentía, un desafío a repensar su historia. Se propuso reunir un grupo de amigos artistas, aquellos que conocían su búsqueda de autenticidad, para sentar las bases de este proyecto. Quería que cada uno compartiera su historia, su dolor, sus victorias, y lo unieran en una sola voz que resonara en la galería. Mientras practicaba su discurso en voz alta frente al espejo, se dio cuenta de lo que realmente le temía: no al rechazo de otros, sino al juicio que ella misma podría ejercer sobre su propio pasado. Clara llegó a su estudio esa tarde, trayendo consigo una energía renovada. «He estado pensando en lo que me dijiste», comenzó, dejando caer su mochila sobre el suelo. ¿Realmente estás lista para enfrentarte a todo lo que puede surgir de este proyecto? Eso es lo que me asusta, admitió Sofía, sintiendo una sudoración fría. ¿Y si la respuesta a la carta de mi madre niega todo lo que estoy intentando construir? ¿Y si eso me arrastra de nuevo a un lugar del que he trabajado tanto por salir? La amiga la miró con atención, como si sopesara cada palabra. Pero, ¿qué tal si la respuesta es lo contrario? A veces la vulnerabilidad puede ser el primer paso hacia la sanación. Tal vez tu madre también esté esperando ser escuchada. La idea plantó una semilla de esperanza, pero también creció un nuevo miedo. ¿Estaba realmente dispuesta a abrir ese canal de comunicación? Cada encuentro con su pasado podría abrir heridas, pero podía ser el puente hacia un futuro donde ella se sintiera en paz. A medida que tomaba decisiones sobre la estructura de la exposición, una idea le dio vueltas por la cabeza. Propuso que cada participante tuviera un espacio donde plasmar sus historias de vida, pero también podría dedicar una sección a un relato de respuestas, donde todos pudieran reflexionar sobre cómo sus experiencias de vida los habían moldeado. Era un riesgo, un juego de alto voltaje emocional, pero su instinto artístico la empujaba a arriesgarse. Horas más tarde, exhausta pero satisfecha, Sofía estaba lista para dar el siguiente paso. Decidió publicar un anuncio en las redes sociales invitando a aquellos dispuestos a participar. Con el pulso acelerado, presionó «publicar», sintiendo como cada latido de su corazón resonaba en sus oídos. Al cerrar su computadora, se sintió vulnerable pero viva. Había llegado el momento de enfrentarse a su pasado. Mientras caía la noche, un mensaje llegó a su teléfono, iluminando la habitación. Era su madre. «Necesitamos hablar». Esa pequeña oración, tan cargada de promesas y temores, hizo que el aire se le cortara. Sofía sintió que el ciclo de su transformación personal estaba a punto de desatar una tormenta aún mayor, una que podría llevarla a enfrentar no solo a su madre, sino a sí misma. Con el corazón latiendo desbocado, se preguntó si realmente estaba lista para escuchar lo que había estado guardado por tanto tiempo, y si eso, al final, la liberaría o la quebraría. Sofía despertó con el sonido del teléfono. La luz del día se filtraba entre las cortinas, creando un ambiente entre calidez y repulsión. La notificación de su madre seguía resplandeciente en la pantalla, como una invitación a un abismo que había tratado de evitar toda su vida.
Sin embargo, había algo nuevo en su interior, una urgencia, un impulso de enfrentar sus propios monstruos. Mientras se duchaba, su mente se perdía en recuerdos fragmentados, en conversaciones no resueltas y en la pesadez de los secretos familiares. Cada gota de agua caía como un reloj de arena, marcando el inexorable paso del tiempo que la llevaba hacia el inminente encuentro. Decidida a reafirmar su propósito, se sentó en su escritorio, rodeada de pinceles y lienzos, y empezó a trabajar en la presentación que haría a su grupo de artistas. Quería que cada palabra resonara con autenticidad, que cada historia compartida en la exposición tuviera el poder de cambiar narrativas, empezando por la suya. La imagen de reflejos del pasado emergía con fuerza, pero estaba lejos de ser solo un título, se convertía en un manifiesto. La mezcla de temores y emociones se transformó en una lluvia de ideas, mientras plasmaba en el papel lo que significaba el arte para ella, una forma de sanar, de explorar y de transformar. La presencia de Clara continuaba en la habitación, como un eco de apoyo y cuestionamientos. ¿Estaba realmente lista para lidiar con la verdad, tanto la propia como la ajena? Sofía sabía que no podría conquistar su futuro sin confrontar lo que había dejado atrás. Cuando finalmente salió de su estudio, se sentía empoderada, pero aún había una sombra de duda. Podía ver a Claudia, su amiga, dándole la mirada de antes, una que la instaba a dar un paso hacia la vulnerabilidad. Entendió que el camino hacia la exposición sería aún más profundo de lo que había anticipado. 6 días pasaron, cada uno intensificaba su ansiedad por el encuentro, pero también la inspiraban a profundizar en su trabajo. Comunicó a sus amigos que se reunirían para discutir sus historias y cómo determinarían la estructura de la exposición. Fue una conversación reveladora. Más que anécdotas, necesitaban compartir sus verdades, sus miedos y sus deseos. Eso sería lo que formaría el tejido de la exposición. El día finalmente llegó. A las 10 de la mañana, Sofía se sentó en su estudio con una taza de café humeante y un cuaderno abierto frente a ella. Reconoció que cada página vacía representaba su pasado, sus aspiraciones y el hecho de que cada artista también tendría que enfrentarse a la fragilidad de su propia historia. La luz se colaba por la ventana, acariciando su piel, y en ese instante comprendió que su exposición no era solo una proyección de su vida, sino una plataforma de catarsis colectiva. La hora del encuentro con su madre se aproximaba, y mientras se miraba en el espejo, la tensión se entrelazó con una determinación renovada. No solo iba a escuchar a su madre, estaba lista para definir su propia narrativa. La idea de conversarla se sintió más como un acto de empoderamiento que de confrontación. Un mensaje interrumpió su pensamiento. Era un recordatorio de su reunión con el grupo. La mezcla de expectativa y temor la recorrió de pies a cabeza. Cada uno instalaba su historia en el universo que estaba creando, y ella sabía que este sería un paso crítico para unir fragmentos de su vida en un solo relato. Mientras se preparaba para salir, una última notificación, en extremo inesperada, un video de un antiguo amigo de la infancia, que había resonado en una de sus memorias más olvidadas. Los ojos de Sofía se abrieron, el escalofrío de una revelación ante la posibilidad de que su historia pudiera cambiar de nuevo. ¿Qué podría contener este nuevo descubrimiento? La curiosidad prendió una chispa en su pecho, llevándola a cuestionar si el encuentro con su madre era el final de su viaje o el comienzo de una nueva etapa por explorar. Con la mente tumultuosa y el corazón latiendo con fuerza, se dio cuenta de que, tal vez, estaba al borde de una transformación inesperada. ¿Había aún más secretos que su niñez guardaba? La verdad parecía asomarse, mientras se dirigía hacia el portal que la llevaría a un nuevo ciclo de confrontación y entendimiento. Sofía sintió cómo la adrenalina la empujaba hacia adelante mientras tomaba el camino hacia el centro de la ciudad. La mezcla de recuerdos que el video había despertado en ella se entrelazaba con el peso de sus responsabilidades inminentes. Una parte de ella anhelaba sentarse, rebobinar el tiempo y enfrentarse a los fantasmas de su pasado, la otra sabía que el presente no podía esperar por su indecisión.
La exposición representaba más que una simple presentación, era su acto de rebeldía frente a las sombras familiares que la seguían. Un antiguo deseo se alzaba en su interior, dejar que el arte hablara, que las pinceladas revelaran las emociones ocultas. Por primera vez comprendió que, aunque el camino podía ser doloroso, también sería liberador. Así, mientras se acercaba al café donde se reunirían, examinó su propio rostro en el reflejo de un escaparate. Se vio diferente, como si llevara encima el peso de la transformación que la esperaba. Al entrar al café, encontró a sus amigos sentados en una mesa al fondo. Los rostros familiares le dieron la bienvenida, pero también notó un aire de tensión vibrante. Era un momento previo a la tormenta, una etapa crucial en la que cada uno de ellos se disponía a desnudarse emocionalmente. El diálogo comenzó a fluir con tranquilidad, pero pronto se tornó intenso. Al compartir sus historias, surgieron verdades que habían permanecido ocultas por años. Sin embargo, un recelo la acompañaba. Mientras escuchaba a Claudia hablar sobre sus luchas, su voz resonaba en su mente como un eco de sus propios miedos. Las comparaciones eran inevitables. Sofía se sintió atrapada entre sus inseguridades y su deseo de empoderarse. Se preguntó a sí misma si realmente podría ser honesta consigo misma y con los demás. Después de compartir su historia, el momento culminante llegó, la presentación de reflejos del pasado. La presión la envolvía, y en su interior se desataba una batalla. Tenía que abrirse hasta el punto de mostrar la vulnerabilidad que había temido toda su vida. Así que, con la vista fija en los rostros de sus amigos, se tomó un respiro profundo y comenzó a hablar. Las palabras fluyeron a través de sus labios como un río desbordado. Describió su conexión con el arte, el dolor familiar y la búsqueda de su propia voz. Al acabar, un silencio pesado se cernió sobre la mesa. Miradas de sorpresa y comprensión se intercambiaron, parecían absorber la honestidad que había compartido. Pero en medio de ese momento de cercanía, una sombra de duda le cruzó la mente. ¿Había sido suficiente? Un mensaje de su madre apareció en su teléfono, recordándole el encuentro inminente. La luz de la pantalla parecía emitir un zumbido, un recordatorio de la lucha por venir. Este momento de revelación, de catarsis, la había emocionado, pero también la había dejado con una sensación de vacío, como si aún hubiese algo más que necesitaba ser dicho. La reunión llegó a su fin y cada uno se despidió. Sofía sentía el peso de lo compartido, el grupo había creado un lazo poderoso. Pero, al caminar sola hacia su casa, se detuvo un instante. La decisión de enfrentarse a su madre y descubrir la verdad que su infancia había escondido era apremiante. La conexión con su madre podría ser el eslabón que le permitiera cerrar ciclos, entender su historia y reconstruir su identidad. Mientras se acercaba a su hogar, su mente era un torbellino de posibilidades. En su interior, sintió que estaba al borde de una revelación que podría cambiarlo todo. ¿Y si su madre guardaba un secreto tan grande que redefiniría su vínculo, su historia misma? Lo desconocido era un monstruo aterrador, pero Sofía sabía que debía confrontarlo. Un último empujón la impulsó a cruzar la puerta, y con cada paso, entendió que su viaje estaba lejos de terminar. La inquietud que sentía le advertía que el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Estaría preparada para escuchar lo que su madre tenía que revelar? La necesidad de enfrentar lo desconocido ahora era más fuerte que el miedo. Su vida había estado marcada por secretos, pero quizás la verdad era la única forma de reclamar su futuro. El eco del timbre de la puerta resonó en el vestíbulo de su hogar, un sonido que hasta hacía poco le parecía familiar, pero ahora era un indicio palpable de un cambio que se aproximaba. Sofía se quedó de pie en el umbral, respirando con dificultad. La incertidumbre de lo que pudiera desatar la conversación con su madre la llenaba de ansiedad, pero al mismo tiempo, sentía un impulso poderoso hacia la verdad. Aquel impulso,
sin embargo, se entrelazaba con una preocupación constante, y si la verdad no era suficiente, se adentró en la casa y encontró a su madre, sentada en el sofá, con una expresión que denotaba desgaste. El tiempo había dejado huellas en su rostro, pero la mirada fija, esa que siempre había clasificado como indiferente, ahora se percibía como un mar de emociones reprimidas. Sofía sintió que era su oportunidad para explorar no solo el pasado de su madre, sino también sus propios demonios. «Hola, mamá», dijo, forzando una sonrisa que se sentía medio auténtica. «Hola, Sofía. ¿Cómo estuvo el encuentro?» La pregunta sonó vacía, como una formalidad, y eso la incomodó. ¿Era realmente interés o solo un protocolo aprendido? Sofía se sentó frente a ella. Fue revelador. Hablamos de cosas que nunca habíamos compartido. La madre asintió lentamente, pero su atención parecía entrelazada con los recuerdos que se habían formado entre paredes silenciosas. Quiero hablar de nosotros, de lo que nos ha mantenido distantes. Sofía finalmente se armó de valor, sintiéndose vulnerable, pero decidida. Siento que hay cosas que necesitamos sacar a la luz. Las palabras flotaron en el aire, y su madre la miró como si comenzara a despertar de un letargo. Las manos de su madre empezaron a temblar. Sofía se preguntó si la misma inquietud la invadía. Era un momento crucial, un instante en el que el pasado podía ser expuesto o simplemente relegado a la bruma del olvido. Hay asuntos de mi vida que no te he contado, Sofía. Cosas que sucedieron antes de que nacieras, comenzó su madre con voz entrecortada. He tratado de protegerte de lo que sucedió, pero quizás he sido demasiado protectora. Sofía sintió que su corazón latía con más fuerza. Eso era, la primera chispa de lo que podía ser una verdad reveladora. ¿Qué es lo que escondías? Su madre tragó saliva y se tomó su tiempo. Todo empezó con decisiones tomadas en la desesperación. Te lo contaré. Tuvimos que dejar atrás personas y lugares por razones que tú no conocías. Las piezas del rompecabezas empezaron a encajar y, a medida que su madre hablaba, Sofía sentía que cada palabra era un reflejo de lo que ella misma había tratado de evitar al formar su propia historia. La lucha con los secretos era un hilo que unía sus experiencias. Mientras la conversación fluía, Sofía comenzó a desenterrar emociones que había enterrado. Frustraciones, traumas, la búsqueda de aprobación. Sintió que, incluso en su vulnerabilidad, se estaba armando de valor. Esto la llevaría a una erupción creativa en su arte que aún no había imaginado. Solo hay una forma de liberarnos, pensó. Se dio cuenta de que cada fibra de su ser anhelaba comprender y aceptar su historia, no solo para hablar sobre ella, sino para transformarla en su expresión artística más auténtica. La revelación de su madre reverberaba en su mente. ¿Cuánto más podía haber? ¿Qué secretos la llevarían a una ruptura o a una reconexión inesperada? Necesito saber más, declaró Sofía con determinación. La conversación prometía surfear brechas emocionales, pero el manto de secretos que se cernía sobre ellas estaba a punto de desgarrarse. La pregunta que quedaba en el aire cargada de tensión era, ¿qué secretos más viejos que el tiempo estaban a punto de revelarse, y cómo transformarían su futuro? Sofía se encontraba sentada frente a su madre, la habitación impregnada de un silencio palpable, entrecortado solo por la respiración de ambas. La revelación de su madre, como un torrente de agua que rompe la presa, había comenzado a desatar un río de emociones que parecía interminable. Antes de que nacieras, había un mundo que decidí dejar atrás. Lo hice para protegerte, pero también había mucho dolor en mí misma, dijo su madre, luchando por contener las lágrimas. Sofía observaba cada gesto, cada lágrima que brotaba, como si en esas palabras entrelazadas se encontraran trazos perdidos de su propia historia. La ansiedad que había sentido por tanto tiempo empezaba a desvanecerse, reemplazada por un sentido de claridad y un deseo ferviente de descubrir la verdad. Quizás no era lo correcto, jamás te lo conté. Tu vida hubiera sido diferente de haberlo sabido.
Pero quiero que sepas que tus luchas y tus deseos son también los míos. No estás sola en esto, declaró su madre con una voz temblorosa. Sofía sintió que su corazón latía con una nueva fuerza. La intención de sanar estaba en el aire, y por primera vez, contempló la posibilidad de que el dolor que había arrastrado no era solo su carga. Mamá, siempre he sentido que había algo entre nosotros que no entendía. No solo se trataba de perderte, sino de no conocerte, respondió, su voz firme pero afectada. Lo que quiero es que trabajemos juntas para enfrentar nuestro pasado, para encontrar la luz en nuestra historia. Las palabras fluyeron desde su interior, como un eco de su arte que había sido un vehículo para su sanación. Era un momento decisivo, donde el compromiso de compartir no solo conectaba sus añoranzas, sino que también forjaba un nuevo camino hacia la reconciliación. La conversación se tornaba un puente hacia la transformación, amplificando la voz de su madre y la suya. Ambas se sumergieron en relatos, diálogos liberadores que les permitieron asirse de sus emociones más profundas. Sofía contó sobre sus constantes inseguridades, sobre el miedo que la había mantenido cautiva durante demasiado tiempo. Su madre, con el corazón abierto, empezó a desvelar historias que había mantenido ocultas, relatos de sus sueños iniciales, de su deseo de ser artista, de cómo había enfrentado sus propias tragedias. Mientras hablaban de su lucha compartida, Sofía sintió el peso del pasado comenzar a levantarse. Fue en esos momentos de conexión profunda cuando una chispa de empoderamiento floreció en su corazón. Decidió que su madre sería parte fundamental de Reflejos del Pasado, una colaboración en el que ambas pudieran reflejar sus vivencias, articulando lo que no habían podido decir. El proceso de crear juntas no sería solo un acto artístico, sino una catarsis. Así, mientras trazaban cada mirada, cada línea y cada sombra sobre el lienzo, sentían que el dolor se transformaba en arte, que el caos en sus vidas podía convertirse en un acto de belleza. La exposición que planeaban no sería solo su voz, sino un testimonio de sanación, una declaración de que había luz después de la oscuridad. Finalmente, el día de la exposición llegó. Sofía, junto a su madre, se pararon ante el público, visiblemente emocionadas. Cada pintura relataba no solo su historia, sino también un espíritu resiliente. Las obras no solo mostraban el sufrimiento, sino que ofrecían una mirada hacia el futuro y la posibilidad de redención. Cuando terminó la presentación, la reacción del público fue abrumadora. Sofía se sintió repleta de autenticidad y satisfacción en su viaje. Escuchó aplausos, miradas de comprensión y gestos de aprecio. Pero más allá de la validación externa, lo que más la llenó fue que había logrado expresar sus verdades, y en ese acto, había sanado por fin. Miró a su madre, a su lado, y juntas compartieron un abrazo que fue un símbolo de conexión, lucha y amor inquebrantable. Desde aquella noche, su vida comenzó a tomar rumbo. Sofía ya no se sentía perdida, había encontrado su voz y su lugar en el mundo. La confianza que había cultivado a través del arte ahora alimentaba su deseo de crear, y su conexión con su madre se fortalecía cada día. Ese viaje de descubrimiento no solo había restablecido su relación madre-hija, sino que también le había proporcionado la claridad necesaria para seguir adelante, enfocándose en su propia historia y en el legado de su madre. Estaba preparada para crear, enseñar y compartir su arte con el mundo. Conscientes de que el dolor podía transformarse en luz, este viaje era la conclusión de un ciclo de tristeza, pero también el comienzo de nuevas esperanzas. Sofía había alcanzado una sabiduría profunda, la verdad tiene el poder de liberar, y su historia era su mayor tesoro. Había conquistado su dolor, y en ese triunfo, celebró su renacimiento. Ahora, como una artista realizada y una hija reconciliada, Sofía está lista para que su historia continúe. Cada día es una nueva oportunidad de reflexionar sobre la vida y el arte. En este nuevo capítulo, su luz brilla intensamente, y es el momento de que tú también te unas a esta transformación. Necesitan suscribirse ahora. Este es el momento de mostrar su apoyo.
Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y dejen sus comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. No esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión.